nada de eso. Vamos a orar, vamos a tener una oración como para iniciar, ¿les parece? Ujú. Cris, ¿te puedo pedir una oración? ¿Puede ser? Bueno, sí, cómo no. Cariñoso Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por un sábado más, estar aquí reunidos todos juntos para estudiar tu palabra, para agradecerte, Señor, por las bendiciones derramadas durante esta semana en cada una de las familias que estamos aquí presentes. Y, Señor, para poner a tus pies también todos los pedidos que se han hecho en esta mañana. Amén. Tú ya los has escuchado, te pedimos que uno por uno tú, Señor, intervengas en cada caso para que puedas poner sanidad, para que puedas poner tu paz en cada familia y en cada necesidad de cada hijo tuyo, Señor. Amén, Señor. Te ponemos todas estas cosas en tus manos porque sabemos que tú has de obrar de la mejor manera, dando a cada uno no lo que pidamos, no lo que nosotros queremos, Señor, sino sabiendo que tú nos darás lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque desde ya sabemos que tú responderás a cada uno. Te pedimos ahora que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y que tu Espíritu Santo pueda hablar en ella para que podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta hora. Amén. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a Erwin en manera especial, quien será quien conduzca todo el desarrollo de la lección, Señor, para que tu Santo Espíritu también lo ilumine y lo guíe. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Muchas gracias, Cristina, por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio al repaso con el inicio formal que solemos hacer a través de estos hermosos paisajes que comparten Sol y Clarita con nosotros todos los sábados. Y aquí tenemos, no sé si se puede ver. Sí. Muy bien. Sí. Esas aguas cristalinas, azules, turquesas, verdes, de estas playitas que podemos encontrar en un lugar muy lindo de aquí de nuestro sur de Argentina, que está ahí al costado, arriba a la derecha, creo que se alcanza a ver un camino que es el que une se llama Pasaje de Yuco, em, es en Neuquén, y esto une Chile, este camino está uniendo Chile, que estaría a la izquierda, con San Martín de los Andes, que estaría a la derecha. Un lugar realmente precioso, muy, muy lindo como para ver, para recorrer, aunque ahí no vemos mucha gente, pero llama la atención el color del agua, ¿no? Como decía el comentario de los que recibieron estas imágenes y que puso Joel, como el Caribe, ¿cómo es que, que decía? El Caribe argentino, ¿no? ¿Cómo es que decía? Tenía una frase que estaba muy linda. Bueno, estamos en el sábado 26 de junio ya, a mitad de año, ¿sí? Y terminando con la última lección de este trimestre, de este segundo trimestre, que se trataba acerca del pacto. Vimos acerca de la fe del pacto, creo que fue la semana pasada, pero esta semana se llama La vida del nuevo pacto. Y el versículo que encabeza la lección de esta semana, el versículo de memoria que encabeza la lección de esta semana, está en Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno,
vamos a pasar entonces al repaso, a los comentarios primeramente, y ya que estamos en la última lección del trimestre, en la lección número 13, como dijimos, me gustaría que además, si pueden, los que hagan algún comentario de la lección de esta semana, también puedan hacer algún comentario del trimestre. ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Qué conceptos le quedaron del trimestre? No gran desarrollo, sino algo puntual, así luego pasamos al repaso general. Los escucho. Hoy estamos bastante menguados, reducidos. Somos 11 aquí en el grupo, pero Empezaron a abrir las iglesias, eso es lo que claro, pasa. así Y que, a, así que y bueno, a Denny le pidieron para que él estuviera en otro lugar cerca de la falda, por ahí, no sé dónde. mira, qué bueno, Ajá. Así que dijo que después iba a buenísimo. entrar, después de las 10 entraba. Mira, Ajá. bueno, No sé quién le pidió. vamos con los comentarios. Los escucho, chicos. ¿Ninguno? ¿Vamos con el repaso directamente? No, Comentarios yo de la lección del entonces trimestre. digo algo yo. Algo que haya quedado del trimestre. Hola, Vito, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Acá, Qué bueno. Tiene frío, Sí, Vito, parece. hay Ulises también. Élida estaba primero, después Ulises. O Ulises te yo estaba puedo, saludando. pero Bueno, no sé. puedo. Levantó la mano. Ahí está. Élida, Ulises, María Justa, Cristina y en ese orden. Vamos. Élida. Bueno, yo empiezo por el viernes, porque acá dice Ajá. que Dios nos promete gozo como creyentes en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y hay una pregunta que dice, ¿el gozo es lo mismo que la felicidad? ¿Y debemos estar siempre felices los cristianos? ¿No tenemos que estar tristes? Buena Eh, pregunta. Ujú, ujú, para mí es una pregunta muy buena, ¿no es cierto? Porque a veces estamos con las caras largas también. ujú. Muy bien. Gracias, Elida. ¿A quién había dicho? ¿Ulises? Estaba comiendo, por eso me vino genial que haya comentado ella antes. No, yo quería comentar que yo siempre que estudiaba el tema del santuario, eso siempre lo veía por el lado profético. Y esta lección me mostró otro lado, ¿no es cierto? Que es este tema de los pactos también. Y la importancia, ¿no? De que uno tiene que dar el primer paso y no esto de que el pacto eh, es como que a veces nosotros en la iglesia, cuando dicen diezmos, pactos y ofrendas, entendemos esto de que, un pacto, yo le digo a Dios que Él haga esto por mí y si Él lo hace, yo pongo un pacto, ¿no es cierto? Yo cumplo con mi parte. Y en realidad ahora Dios nos promete algo, ¿no es cierto? Y Él lo cumple, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte para ese pacto y es una relación. Eso no. Qué bueno. Ujú. Gracias, muchas gracias. Qué bueno a veces cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Y que estos estudios nos ayuden a visualizar estos temas desde otro lado. María Justa, Ya. ya, ya. Ya, Tan te rápido, agarramos. tan rápido. Te- te- Bueno, la vida del nuevo pacto. Ajá. Yo creo que la parte más hermosa es, porque uno cuando se bautiza lo que más anhelás, ¿no es cierto? Decir después de la muerte que viene. Y bueno, después de la muerte Dios nos dejó la vida eterna. El gozo de poder disfrutar, digo yo, porque se me pone ahora, ¿no es cierto?, en mi pensamiento, el gozo de disfrutar esa vida nueva, una vida renovada, una vida que Cristo vino a redimirnos a cada uno de nosotros, una restauración completa, que nosotros podamos entregar la vida a nuestro Dios, que podamos estar unidos en un solo pensamiento, tanto mente, ¿no es cierto?, y nuestro corazón también. Bueno, en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida futura, y Él se preocupa por hoy, por mañana y por siempre. No es que vino, ¿no es cierto?, a darnos esa vida, pero
para el Antiguo Testamento, vamos a decir, ¿no es cierto? No, Él se preocupa por el hoy de cada uno de nosotros. También se preocupa, ¿no es cierto?, por la vida futura y también por la vida de mañana. Bueno, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Una vida plena en Cristo Jesús y abundante, ¿no es cierto? Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que tengamos en Jesucristo una raíz verdadera. Me mostrará la senda, bueno, eso en primera de Juan 1, 1, 2 y 3. Dice, me mostrará la senda de la vida. Te identificarás conmigo en plenitud, en abundancia al máximo. Dios es el dador de la vida y del gozo. Bueno, y quería leerte, como no quiero interrumpir tomar tanto tiempo, porque yo sé que los otros hermanos también quieren leer, ¿no es cierto? Lo que más me impactó en la lección, aparte de todo lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Y todo lo que Él nos promete, de las calles de oros, de los animales distintos, de cómo vamos a estar con nuestra familia, ya no vamos a tener más hijos, pero sí vamos a poder ver a nuestros seres queridos y vamos a compartir, ¿no es cierto?, con ellos esa vida eterna, esa hermosura, digo yo, ¿viste? Porque ser transformado no es poco con todo lo que estamos pasando, toda la angustia, la desolación, la tristeza, todo lo que estamos pasando en esta tierra ya es como que no tenemos vida, pero de igual manera, Él nos dice que sí que tenemos que tener gozo en esta vida, pero no de andarnos riendo y comportándonos mal, sino que el gozo santo que Él nos enseña a predicar la palabra de Dios, a ir a los afligidos, a la gente necesitada, ¿no es cierto?, a todas las personas que están pasando angustia y desolación en este momento, como esa señora. Dice, bueno, ahora me dijo mi amiga, bueno, ahora sí ella se recupera porque no sabemos, porque si se va a recuperar ni los chicos, dice, vamos a volver, dice, a juntar ropa, vamos a volver a juntar cosas, dice, para poder otra vez ayudarla. Bueno, gracias María Justa. Espera un cachito, espera que me falta. Perdón. Dice, pará. Dice, espera un cachito que estoy buscándolo acá, que lo tengo anotado. Bueno, Tito 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obra. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Una hermosura, ¿no es cierto?, de pensar que Dios tanta misericordia tiene con nosotros. Y encima que nos dice, bueno, arriba, que nadie te menosprecie, por más que vos te hayas caído, que hayas estado mal, lo que sea. Voy a hablar de eso. Como psicólogo dice. Bueno, gracias. Sí. Ahora muy sí. Bien. Gracias María Justa. Muy lindos textos. Vito. Creo que estaba Cristina antes, pero dale. Claro. Bueno, varias cosas. Una me quedó de la reunión anterior a la otra, respecto de no estar repitiendo el Padre Nuestro, cualquier oración de diálogo con Dios, automáticamente, que no está bien porque no sirve para nada. Eso lo charlamos, pero me hizo como un ruido y después lo pasamos y después me volvió. Y yo estaba pensando por contraposición si automáticamente, sin verbalizar con sonido, ¿no? En el pensamiento me paso un día entero maldiciendo o pensando mal o con broncas contra alguien.
y permanentemente ametrallando, ¿no? Por ahí es preferible rezar el Padre Nuestro o cualquier otra oración, obviamente vinculada al amor hacia Dios, automáticamente para ocupar ese lugar y no estar maldiciendo a nadie. Y ni siquiera, no digo maldiciendo solamente, a veces uno está con pensamientos negativos contra uno mismo, contra situaciones que suceden, o poniéndose en el centro como víctima de toda una situación que ocurre alrededor, porque a veces estamos rodeados de una hecatombe y no podemos salir y nos sentimos totalmente alterados. Entonces me parece que también eso puede ayudar a que nosotros con esa repetición automática o autómata podemos ocupar esos lugares y probablemente ante la emergencia, ante la inmediatez, lo primero que surja es el contacto, es ese diálogo, aunque no sea consciente que se está llevando a cabo con nuestro Dios. Eso por un lado. Me parece que en estos últimos tiempos, sin pensar demasiado, lo que yo al menos asimilé es que Dios hace todos los esfuerzos, nos crea, nos intenta rescatarnos o recuperarnos y tiene todo planificado. Creo que ha enmendado, entre comillas, ¿no? Es decir, o al menos corregido algunos caminos o seleccionado algún camino mejor que otro para nosotros, y que el tema de los pactos sería como una instancia más para que nosotros tengamos todo el tiempo que necesitemos, de acuerdo a nuestra naturaleza, para volver hacia Él. Porque el pacto sería como un compromiso que Él tiene que hacer con nosotros, y decir, yo voy a estar con usted hasta último momento, yo voy a estar porque este es el pacto que hago, esta es la promesa que yo les hago, a esto me comprometo. Entonces es como un papelón no volver a Él, porque en última instancia, si no existiera, no perderíamos nada, pero si existiera como existe, sería el abismo total y perderíamos esa esencia propia que es la sensación que tenemos cuando nos pasa algo que por ahí nos vamos a morir, bueno, una sensación de desaparecer total y de perdernos ese amor del Creador. Porque también lo que veo con esto del pacto es como que hay un Dios y yo, y me parece que no es tan así. Es decir, me parece que me propone una integralidad, me propone formar parte de Él y no estar separado de Él, más allá de la naturaleza humana. Esto hasta ahí lo que me parece de los últimos meses. Y lo último es, estuve pensando en mi naturaleza humana, cuánto hay de divino y cuánto no. Porque que en realidad no sé si es en la naturaleza humana, porque el cuerpo tiene achaques, enfermedades, bueno, toda la historieta. Pero la cabeza también está como atenta con el tema de los deseos, con el tema de las cuestiones que nos pasan, las tentaciones que tenemos en los 360 grados que nos rodean, desde un pensamiento, desde una observación, desde un preconcepto, un prejuicio, desde cómo nos vemos entre nosotros, es decir, pequeñas cosas muy pequeñas hasta las más grandes y las más evidentes. ¿Cuánto hay de lo divino, de la creación en mí y cuánto se ha degenerado? ¿Puedo llegar a notarlo o realmente eso es muy complejo? No puedo notar lo que se desgradó, lo que se degeneró, lo que se fue de cauce. Es decir, ¿soy el 50 del 50 o soy el 90 degradado y el 10 divino? Bueno, eso. Porque veo que el colibrí que viene a las plantas acá es fabuloso. ¿Cómo? No entendí lo de las plantas. ¿Qué? El colibrí que viene a las flores no tendría por qué existir bajo ninguna norma física, ni química, ni nada, porque es un mini pájaro que vive libando flores y tiene una energía que es una bomba nuclear miniatura. Es decir, mueve las alas, es maravilloso. Bueno, me parece que eso es un 80 divino y un 20 degradado por estar en este mundo, pero yo no soy como el colibrí. Soy como un rinoceronte, pero no importa. Me duelen los músculos, todo. Digo, ¿cuánto se ha degradado de esto que me dio Dios y yo no cuidé? Una cosa así. Bueno,
Me gustaría hacer una pequeña devolución de algunos comentarios tuyos, Víctor. Gracias. Escuchamos a Cristina y después, si no hay otra voz, me gustaría hacer ese comentario que te dije e iniciemos con el repaso general. Bueno, a mí la verdad que las lecciones de este trimestre me parecieron maravillosas porque nos muestra cómo Dios nos busca siempre, cómo hace lo imposible por salvarnos, cómo quiere pactar con nosotros, somos nosotros los que nos resistimos, cómo buscó Él permanentemente que sus hijos se relacionaran con Él. Y particularmente a mí, de todo lo que estudiamos, me gustó mucho cuando estudiamos el pacto que hace con Noé, porque me parece que es muy para nuestro tiempo, muy para ahora. Y yo estaba leyendo ahí en Lucas 17, donde dice que como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, los días del Hijo del Hombre son los días que estamos viviendo nosotros, ¿no? Próximo a que Jesús regrese. Y después dice, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿No es lo que hacemos nosotros? Todo eso, lo que estamos haciendo. Más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y el versículo 30 dice, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Qué nos falta? No sé si me escuchan, tener la fe suficiente, que no tuvo ese pueblo a quien Noé le hablaba para entrar en el arca. Nadie, no entró nadie, fue un remanente tan reducido, fue Noé con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y los animales. Y bueno, y los animales que entraron solitos, ellos sí que entraron solitos, ¿no? Y bueno, yo a veces me pregunto, ¿cuándo será el momento que se cierre para mí la puerta del arca? ¿Estoy lista yo? ¿Entré a ese arca? Porque yo no sé en qué momento se me va a cerrar. Puede que yo salga a la puerta y me pise un auto y listo, ahí se me terminó mi tiempo de gracia. Y eso nos puede pasar en cualquier momento. Entonces ya para mí, ya Jesús ya vino. El momento en que ya no esté más en esta tierra y bueno, y que Dios me dé la templanza y la sabiduría y la necesidad de buscarlo y de responder a ese llamado que nos hace, porque no sabemos cuándo es nuestro último llamado. Cuándo es nuestro último momento, exacto. Claro, entonces bueno, que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Para que estemos listos para entrar al arca antes que se nos cierre la puerta. Muy bien, muchas gracias, Cris, por el comentario. Joel. Sí, lo primero que estaba pensando en relación al trimestre es, a mí personalmente me ayudó y creo que a todos, a salir un poco esto de la discusión de los pactos y del antiguo y del nuevo y de esta a veces discusiones que hay acerca de los tiempos y de las formas y de las palabras. Y en realidad la lección nos ayudó a ver que todo tiene que ver con una relación, ¿no? Con un vínculo, con un diario vivir con Dios, que es lo que Él propone, es lo que quiere para nosotros y es lo que siempre intentó a lo largo de toda la historia. Desde la primera lección vimos el por qué fue necesario que Él nos propusiera un pacto cuando nosotros nos alejamos de Dios a través del pecado, ¿no? Pero por otro lado, y yéndome un poquito más
extensamente y más abiertamente cómo este trimestre, si bien es un tema que para muchos de nosotros, quizás que a muchos años estábamos estudiando, conociendo, hablando, es un tema súper recontra reconocido, cómo la Biblia es una fuente inagotable todo el tiempo de temas para conversar, para charlar, para compartir, para aprender, para seguir aprendiendo. Yo personalmente hace 37 años que conozco y nunca había estudiado en un trimestre acerca del pacto, ¿no? Del pacto eterno de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, pudimos destacar, pudimos aprender, atesorar un montón de nuevas experiencias, de nuevos temas, de cosas que hasta incluso nos quedaron en el tintero para seguir aprendiendo, que nos motivaron a querer seguir leyendo más, aprender más, que nos disparan ideas, y eso me parece súper valioso en cuanto a lo que es la Biblia en sí, ¿no? Que nos presentan todo el tiempo temas para poder seguir aprendiendo, y es lo que Dios al fin y al cabo quiere, ¿no? Con su palabra, que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Que lo conozcamos mejor. Y esa es la propuesta justamente de la escuela sabática, ¿no? De que todos los días podamos estudiar, podamos leer, para poder relacionarnos aún más con Él, para conocerlo mejor. Esa es la finalidad justamente de la escuela sabática, de lo que trata de proponer este sistema de estudio diario de la escuela sabática. Así que bueno, eso es como un resumencito. Gracias, gracias, Joel. Es verdad, ¿no? Es inagotable. Cada vez que abrimos la Biblia, leemos el mismo versículo, y al mismo versículo, por más cortito o largo que sea, le encontramos otra vuelta, y no paramos de aprender. Y bueno, gracias a Dios por este sistema que tenemos para poder estudiar y acercarnos. Gracias a todos. Lo que estabas diciendo es algo parecido, lo asocié con lo que dijo Ulises recién, ¿no? Como a Ulises también le cambió la cabeza como para verlo desde otro lado, no tanto de las reglas o tanto del santuario, sino desde la perspectiva humano-divina, y desde la perspectiva personal. Un comentario con respecto a lo que había dicho Vito hace un ratito. Es muy interesante porque la mente y la palabra en la mente es una herramienta muy importante. De hecho, todas las ideas, todos los pensamientos que nosotros tenemos son palabra, o sea, lo podemos reducir o resumir en la palabra palabra. Cada emoción es una palabra, cada idea es una palabra, y cómo nosotros acomodamos nuestras ideas y nuestras emociones a través de la palabra. Y de ahí viene lo importante de la palabra de Dios, para que pueda acomodar nuestra mente y nuestras emociones con una guía, con una estructura divina directamente. Y lo importante que es que nuestra palabra esté conectada con la palabra de Dios. Que nuestras mentes pensantes y sintientes estén organizadas en base a esa palabra. Y lo importante es que en nuestra mente, que es, como lo he mencionado alguna vez, la única plataforma que existe para que el Espíritu Santo pueda, entre comillas, aterrizar en nosotros, es la única manera que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios, con el universo, pero básicamente con Dios, esté limpia en la palabra, esté purificada de las palabras. Y ahí Vito estaba mencionando acerca de la contaminación. En todo caso, estoy haciendo una traducción por ahí desde esta idea, una contaminación de la palabra, una contaminación nuestra, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones.
y como Vito estaba diciendo hace un ratito, cómo nuestros pensamientos están contaminados con nuestras emociones y a veces estamos cargados y sobrecargados con emociones negativas y estamos pensando y dando vuelta sobre cosas que son negativas y nos hacen daño. Y mencionó acerca de la oración y lo importante de la oración. Y en este caso, utilizar la memoria para repetir y generar un surco en nuestras mentes que quede grabado a fuego, repitiendo textos bíblicos, utilizar, nosotros tenemos estos versículos de memoria que deberíamos aprender semanalmente para que podemos aprender lo que queremos, pero bueno, siempre hay una sugerencia. Deberían estar ocupando lugares muy importantes en nuestra mente y están hechos para eso, para ayudarnos en los momentos que nuestras emociones y nuestros pensamientos están disparados por diferentes motivos y el hecho de que nos puedan dar una contención, un marco, no solamente teórico o cognitivo, sino también emocional. Entonces, más allá de esto, el hecho de poder leer, de poder estudiar y de poder incluso memorizar lo que tiene que ver con la palabra de Dios, a nosotros nos ayuda muchísimo y de hecho Dios lo puso para eso. Y hay un versículo para terminar este pensamiento disparado por el comentario de Vito, que está en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Y este concepto no es algo que nosotros tendríamos que estar de rodillas de mañana, tarde y noche, sin poder movernos y haciendo rezos, porque una cosa es rezar, donde estamos repitiendo de memoria algún texto o alguna idea, sino de orar. Y orar es precisamente la comunicación que nosotros tenemos, el diálogo que nosotros podemos tener con Dios, Dios con el hombre y el hombre con Dios, nosotros con Dios y Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos deben estar abocados mañana, tarde y noche a tener ese vínculo íntimo del que vamos a terminar de repasar en esta semana, ese vínculo íntimo con Dios. Esta oración no es un rezo, la oración es una comunicación entre Dios y nosotros. El versículo de memoria esta semana entonces dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia y para que la tengan en abundancia en Juan 10:10. La lección de esta semana habla acerca de la vida de este nuevo pacto. Y mi pregunta fue relacionada con todo el trimestre, tratando de hacer como una pequeña síntesis o un resumen o un extracto de la esencia de que nos quedó. En lo personal, a mí me pasó algo que tiene que ver con la conexión de nosotros con Dios y básicamente en nuestra autoestima espiritual. Cómo Dios, a través de estas lecciones que hemos repasado, que hemos aprendido, que hemos visto, refuerza nuestra autoestima espiritual, levanta nuestra autoestima espiritual. ¿Por qué? Iniciamos viendo que Dios nos creó. Y eso en cada trimestre anterior prácticamente siempre hemos vuelto al principio, al génesis, al origen, y siempre nos encontramos partiendo del mismo punto de que fuimos creados por Dios. Pero luego de la creación, nosotros nos separamos de Dios, desobedecimos a Dios y quedamos a la deriva, esperando la consecuencia que nos corresponde al salir de dentro de ese contexto divino del carácter de Dios. Nos separamos de Él y automáticamente caímos en pecado. Pero ni bien sucedió esto, ni bien Adán y Eva, nuestros primeros padres, se separaron de Dios y cometieron ese pecado original de la desobediencia, inmediatamente salta Jesús, salta Dios
y hace un pacto con el hombre. Inmediatamente saltó para mostrarle el interés que él tuvo y seguirá teniendo por nosotros. Y que nos libraría en todo caso de esa condena que nos corresponde o que le correspondía a Adán y Eva, y nos corresponde a nosotros por carácter transitivo, por herencia. Repitió ese pacto Jesús, así como lo hizo con Adán. Cristina mencionó recién que también lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con muchos del Antiguo Testamento. Y ese pacto lo confirmó y lo reafirmó con su propia vida al venir. Y eso también lo vimos en la lección de este trimestre, eso también lo analizamos. Y lo vimos relacionado, como decía Ulises hace un ratito, con respecto al santuario. Y nos dio muchas figuras y herramientas para que sepamos que Él está interesado en nosotros. Ahora, cuando alguien está interesado en nosotros, ¿qué es lo que está mostrando ese alguien por nosotros? Que nosotros valemos. Y en este caso, evidentemente, valemos mucho para Dios. Valemos mucho para Jesús. Ya ese es un motivo para levantar nuestra autoestima. Nuestra autoestima que por nosotros mismos a veces decae mucho y a veces nosotros mismos no nos queremos. Nos dio muchas figuras y herramientas para que sepamos que Él está interesado en nosotros. ¿Y cuáles herramientas y figuras vimos en el trimestre? Precisamente lo que mencionó Ulises también acerca del santuario, lo que prefiguraba el santuario, tanto con respecto a la muerte de Cristo en la cruz, como también al santuario celestial, porque aprendimos que es figura del santuario celestial que está actualmente vigente, precisamente. Pero también estudiamos y nos dio la herramienta de la comunicación. Y acá entra lo que estuvimos comentando recién, con Élida, con Vito, con todos, acerca de la comunicación. ¿Basada en qué? Él se comunicó con nosotros, Él siempre estuvo dispuesto a hablar con nosotros, Él siempre estuvo dispuesto a mostrarnos y a estar en contacto con nosotros a través de la comunicación. ¿De qué manera? No solamente hablando a través de la palabra, sino a través de la oración, precisamente, que era lo que estábamos diciendo hace un ratito. Y dentro de esa comunicación y dentro de su palabra encontramos también extractada, resumida en 10 ítems, el extracto precisamente de su carácter, el extracto del carácter de Dios a través de los mandamientos. Y entonces ahora, Él, después de haber hecho todo eso, de habernos creado, de haber intentado rescatar, haber ejercido un rescate por nosotros y habernos repasado esa promesa una y otra vez, como alguien mencionó al principio, que es una promesa que Él nos dio y el pacto que Él hizo con nosotros constantemente en función de nosotros y para nuestro beneficio. Ahora también Él nos promete una vida eterna. Y una vida eterna sin precio. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Porque es por gracia, como decimos como decimos nosotros, porque es un regalo que nosotros no merecemos. Pero sin embargo Él está dispuesto a darlo. Pero la vida eterna no es incondicional. Ese es el único pero que podremos llegar a decir, a tener. Sino que hay una sola condición. ¿Y la condición cuál es? ¿O a través de qué podemos llegar a tener la vida eterna? La condición es a través de la fe, y esa fe basada en la relación íntima que podemos llegar a tener. O sea, que nosotros nos perdimos, nos descarrilamos, nos desconectamos, y ahora Dios nos ofrece darnos una vida eterna y solamente a través de la fe, en base a una relación íntima. Y vimos la semana pasada cómo nos podemos relajar en ese sentido, ¿no?
porque no es mucho lo que tenemos que hacer. Simplemente relacionarnos con Él, creer en Él, hablar con Él, vincularnos con Él y tener una relación, como descubrimos con Abraham, una relación de amistad, una relación basada en el amor, que es lo que nos pone dentro de ese círculo que nos protege, que es lo que nos pone nos pone debajo del manto de protección de lo que nos corresponde a todos, que nos corresponde precisamente la muerte. A través de su sangre nosotros estamos protegidos, pero solamente hace efecto si nosotros nos vinculamos con Él. Ahora, ¿hay algo mejor para nuestra autoestima que alguien nos ame? ¿Algo nos puede hacer sentir más felices y más contentos que sentirnos amados? ¿Algo nos hace sentir mejor con nosotros mismos que el hecho de sentir que alguien nos ama? ¿No es motivo como para reforzar nuestra autoestima espiritual al saber que Dios nos está amando y que nos está mostrando el amor que nos tuvo siempre y nos va a tener para siempre? Erwin, Tenemos que cuidar, termino con esta idea nada más. Tenemos que cuidar mucho nuestra autoestima espiritual. ¿Por qué? Porque también la autoestima requiere de un equilibrio justo, porque la autoestima también puede ser dañada. La autoestima también puede tener alteraciones, y tenemos por lo menos 2 alteraciones, aunque en realidad es una sola, pero lo vamos a dividir en 2. Una es nuestra sobreestima espiritual. Nuestra sobreestima espiritual es creyendo que no necesitamos ser salvos, creyendo que no necesitamos nada. Yo no necesito a Dios, yo no necesito nada ni a nadie. Yo hago todo mi trabajo y yo estoy bien como estoy y así como estoy, listo, se terminó. Nuestra sobreestima espiritual. Y la otra manera es que no tenemos que hacer nada para alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece. Cuidado con nuestra sobreestima espiritual. Pero también tenemos que tener cuidado con nuestra subestima espiritual. ¿Por qué? Porque podemos llegar a vivir algo que ya lo vamos a mencionar, que comentó Enrico la semana pasada, de vivir bajo una condena y culpa, considerando que nosotros no merecemos nada, de que nosotros somos culpables de todo, que somos los más malos que podemos existir, y torturándonos momento a momento con esa baja autoestima. Dios nos está mostrando cuánto nos estima a nosotros y las posibilidades que Él nos da como para poder ser merecedores de la salvación. Y sí que tenemos que hacer algo. Y nuestra salvación es condicional. Pero lo único que tenemos que hacer es vincularnos con Él, amarlo y confiar en Él para que Él nos muestre el camino de lo que tenemos que hacer. Ahora, mi pregunta, antes de empezar con el repaso de la lección, ¿no es este un motivo de gozo? ¿No es este también un motivo de alegría de saber el hecho de que Dios nos ama? Sí, María Justa. No, el micrófono hace falta. Ahí está. Bueno, ya se pasó el tiempo, pero de igual manera, cuando vos agarraste y hablaste, ¿no es cierto?, del amor de Dios, me hizo acordar cuando uno está en una relación. Por ejemplo, yo 44 años tuve con mi esposo, y de un momento a otro me hizo asociar cuando él murió, de la forma que uno queda. Y bueno, el padre, cuando nosotros lo dejamos, ¿cómo quedará él? Él quedará mal, porque nosotros es como si nada, ¿no es cierto? A veces podemos darnos cuenta, otras veces no nos damos cuenta, cuando lo agarramos y lo dejamos. Pero digo yo, qué dolor debe haber en el corazón, como me pasó a mí, ¿no es cierto? Cuando él falleció, el mismo corte que uno hace cuando se aleja de Jesús. Eso era nada. Gracias. Hablando acerca del gozo,
Leemos en 1 Juan 1:4 y encontramos esta versión que dice: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Qué interesante, ya hemos hablado acerca de la delicia, ¿no? De cómo podemos lograr que estas cosas y que el amor a Dios sea un placer para nosotros y no una tortura o un martirio. Ahora, hay un texto acá en el domingo que dice: no podemos negar nuestros sentimientos. Lo que tenemos que hacer es entenderlos, darles el papel que le corresponde y en la medida de lo posible mantenerlos bajo control. De hecho, como dice este versículo, no solo debemos tener sentimientos, en este caso gozo, sino además deberíamos tener pleno gozo. Y me gustaría que hagamos algún comentario. ¿Qué es lo que estuvieron pensando ustedes acerca del gozo en esta semana? ¿Qué estuvieron meditando o pensando acerca del gozo? Hola, Denis. Hola, me aparece Quantum Radón, pero no creo que sea un nombre. Seguramente debe ser el nombre del equipo. ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos. Susana. A ver, no sé si nos están escuchando. Acerca del gozo, estuvimos viendo, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría, decía el versículo de este día. ¿Qué podemos decir acerca del gozo? ¿Qué comentario podemos agregar? Alguien dijo recién acá, y me parece que fue Vito, puede ser, acerca de la diferencia entre el gozo y la felicidad. O fue, no fue Vito. No sé quién había mencionado acerca del gozo y la felicidad. O fue Élida o María Justa. Una de ellas habrá sido. Es interesante porque acá a nosotros se nos llama a tener gozo o a disfrutar del gozo, como lo tuvieron, como en este caso lo está mencionando Juan. ¿Qué significa gozo? ¿Y qué diferencia hay entre gozo, alegría y felicidad? ¿Qué temas? ¿Qué complejo? ¿Alguien me puede dar una manito con esto? Y gracia también, Erwin. ¿Cómo? Y gracia también, Erwin. Es otra definición ahí también. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia hay entre gozo y alegría? Fui yo la que hice la pregunta. Ah, eso, sí, que leíste lo del viernes. El día viernes. Sí, sí. Y que sí, los cristianos siempre tenemos que estar alegres, gozosos y no tristes. Ok. Vamos a resumirlo. A ver, ¿alguien más se anima a hacer algún comentario? El diccionario dice gozo, emoción intensa y placentera, causado por algo que gusta mucho. Y después, entre comillas, dice el gozo de la fe. Bueno. Hay un versículo que dice, estar siempre gozoso. Es como que lo define como una emoción que sentimos, ¿no es cierto? Por algo que nos provoca ese sentimiento. El gozo, o sea, de la vida hay una causa que nos provoca ese sentimiento de estar gozosos. ¿Y la alegría? Paul. Ahora busco alegría. Yo no tengo diccionario. La naturaleza del gozo verdadero debe estar centrado en Dios. La alegría está solo sujeta a la vida temporal, a nuestra vida. Pero es necesario que procuremos tener el gozo de Dios todo el tiempo. Lo leí de Google.
Muy bien, muy bien, muy bien. Me encantan esos investigadores. Paula había levantado la mano y después, después Gina. Siguiendo la línea de lo que dijo Vito, uno puede pensar que uno está gozoso por el simple hecho de que Dios está en su vida. Y puede estar con muchos problemas que cualquier persona estaría apesadumbrada. Sin embargo, el cristiano puede estar gozoso, y la alegría supongo que es algo más del día, ¿no? Uno se puede alegrar por simple pavaditas, pero el gozo debería, pienso yo, permanecer para siempre. Te repito, uno puede estar pasando muchas calamidades, pero está gozoso porque tiene una fe. Me gusta, me gusta. Bueno, lógicamente una fe en Dios, no nosotros en este caso. Por supuesto. Ajá. En la definición del diccionario más o menos dice lo mismo que gozo, pero le agrega algo, que dice que nos provoca sonrisa. O sea que además hay una manifestación en nuestra externa que se produce por ese motivo, ¿no es cierto?, que nos da alegría. No sé, tal vez el gozo lo podemos sentir y no está todo el tiempo riéndonos, y estamos gozosos. Y la alegría, bueno, nos produce el reírnos, el tener otras expresiones, ¿no? El manifestarlo de otra manera. Por ejemplo, pues yo puedo ver la cara de Peggy, que no está ¿y qué ves? Amigos, pero yo sé que está gozosa. ¿Qué ves, gozo o alegría, Peggy? Sabemos que está gozosa. Hola, Peggy. Hola, Peggy, buen día, buen día, buen día. Feliz sábado. Una alegría tenerte con nosotros, Peggy. Estábamos con YouTube, pero ya me dio ganas de entrar para decirle que gozo, como dijo Vito, gozo es cuando estamos siempre con Dios. No importa cuál sea nuestra tribulación, cuál sea nuestra circunstancias buenas. Entre todos le vamos dando forma, me encanta. María Justa, me gusta mucho eso, ¿eh? Bueno, yo tengo además acá... vamos coincidiendo todos. Perdón, Gina quería decir algo, Sí, que levantó la mano. Sí, yo me siento gozosa con alegría, cuando yo siento que la presencia de Jesús está dándome fuerza, fortaleza. Me da fortaleza y eso me da ánimo para estar contenta, alegre, cuando siento la presencia de Jesús en mi vida. Y también cuando veo y canto alabanzas de que Jesús viene pronto, siento que ya Jesús me va a subir al cielo. Muy bien. Chicos, ¿podemos definir entonces, le parece que unamos un poquito todos estos conceptos porque estamos todos muy cerca? Y podríamos decir que el gozo es un estado general en base a un sustento y, como estábamos diciendo, en base a esta relación personal que tenemos con Dios. Pero la alegría son momentos e incluso que pertenecen también al gozo. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos estar gozosos en la tristeza o no? Sí. ¿Puedo hablar, Erwin? Sí, claro. ¿Puedo hablar? Sí. Hablen. Bueno. Sí. Bueno, uno tiene también que tener gozo cuando una persona se muere. Por ejemplo, a mí me pasó con mi esposo que tenía cáncer. Y venía el médico y me decía, ya le falta poco, ya le falta poco, ya le falta poco. Y yo oraba a Dios, ¿no es cierto?, para que no sufriera por sobre todas las cosas, porque tenía una enfermedad esa terminal. Acá, entonces uno se siente gozo y alegría que Dios haya escuchado nuestras plegarias. Un pastor me decía a mí, en ese momento, y perdonen, ¿no?, porque yo mi recuerdo, no ores para que se sane, oras para que Dios haga su santa voluntad. Y bueno, entonces yo siempre que pido una oración, pido que Dios haga su santa voluntad. Bueno, y acá, perdóname, 35, Isaías 35, espera un cachito que mire acá, 35:10. Dice, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría. Con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo, alegría y huirán de la tristeza y el gemido.
Ese es Isaías 35:10. Interesante que mencionan las dos, ¿no? Gozo y alegría. Mi pregunta es, cuando nosotros estamos enamorados, ¿estamos alegres o estamos gozosos? Gozosos. Las dos cosas. ¿Por qué? Ahí es donde la vida es de color de rosa, ¿no es cierto? Estamos enamorados y nos pasa de todo. De todo, y es sin un embargo, tsunami de estamos usando- emociones. Claro, exactamente. Chicos, el gozo no es, la alegría podríamos decir es una emoción simple y el gozo es una emoción compleja donde incluye todo y sobre todo tiene que ver con nuestro trabajo personal, en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestra relación con Jesús. Fíjense lo que dice ahí mismo en el domingo, un texto que me gustó mucho. Jesús nos ha abierto el camino para entablar esta relación cercana con el Señor. Y un resultado de esta comunión, de esta relación, precisamente es el gozo. Entonces el gozo es el resultado de una relación. El gozo es el resultado de un proceso interno, de algo que nos está pasando con respecto a este vínculo. Claro que podemos tener momentos tristes, pero podemos seguir siendo gozosos. Ahora mi pregunta es, en nosotros, como cristianos, ¿se ve ese promedio en nuestra vida? ¿O somos esporádicos y solamente estamos gozosos o alegres cuando nos encontramos aquí en esta islita de paz que nos encanta estar y compartir y cerramos el Zoom y volvemos a ese estado base de angustia, de depresión, de tristeza? ¿Podemos estar tristes? Claro, chicos, todos hemos perdido Claro. seres queridos, todos estamos pasando por momentos difíciles y tristes. Pero no confundamos el gozo con la alegría. La alegría forma parte del gozo, aunque también lo forma la tristeza. El gozo es un estado general de nuestro trabajo personal, en este caso con Dios. Sí, Paul. Y por eso la mayoría del mundo no puede encontrar lo que sería el resultado de eso, que es la felicidad. Porque no podemos comprender que lo que tenemos es algo que está bueno. Por eso no podemos ser felices, porque no podemos encontrar esa... Nosotros tenemos una dicotomía, pensamos una cosa y como decís vos, termina la escuela sabática y empezamos a achacarnos con cosas y esto mismo que estamos hablando ahora, nosotros no nos permitimos pensar en un Dios gozoso, en un Dios alegre, en un Dios feliz. Siempre estamos pensando que hay un Dios de arriba con una vara mirándonos. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos. Y hablo de la cristiandad a nivel general, ¿no? No estoy hablando de la iglesia ni nada. Como cristianos tenemos ese problema. Por eso está buena esta escuela sabática, y por eso están buenas todas las escuelas sabáticas que hemos tenido en pandemia, y por eso yo creo que Dios aprovechó esto también para que nosotros estemos en nuestra casa, cada uno con su Biblia, encontrándonos con Él, olvidándonos de que no es que servimos porque vamos a la iglesia y vos tocás el piano y yo canto, y alguno que otro por ahí, no sé, porque a veces perdemos de foco y creemos que servir es eso. Por eso también corremos el peligro, metiéndonos un poco en esta lección también de lo que vamos a hablar ahora en un poquito, de pensar en una recompensa, que es la vida eterna. Exactamente. Y olvidarnos de vivir la vida eterna ahora. Yo suelo decir, y esto no es un pensamiento mío, lo leí en un libro, que uno puede vivir el infierno o el cielo en la tierra, ¿no? Porque uno puede hacer el bien o puede hacer el mal. Y nosotros tenemos que vivir acá, hoy, ahora. Por eso hay dos versículos claves. Uno es Juan 3:16, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es algo del momento. Y después creo que está en Juan 17 que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna es ahora. Si yo conozco a Cristo hoy tengo vida eterna. Yo hago una pregunta a todos los que están acá. ¿Quién es más salvo ahora de lo que fue cuando conoció a Cristo? Nadie. Gracias Paul por los pensamientos.
estábamos hablando de los motivos del gozo en todo caso, y tenemos motivo para estar gozosos de saber de que alguien nos ama. Sí, repito el concepto. Cuando sentimos que alguien nos ama, nuestra autoestima está funcionando bárbaro, genial. Nuestra autoestima es buena. Saber que Dios nos ama no nos levanta nuestra autoestima, y si no lo hace, ¿qué está pasando con nosotros? Sentimos y percibimos ese amor de Dios por nosotros, pero tenemos otro motivo ahora para seguir levantando nuestra autoestima espiritual y para que sea un motivo más para reforzar ese gozo. Ahí en el día lunes nos encontramos con la liberación de la culpa. Y nos metemos de nuevo, ahora vamos a llegar a algo que estuvimos, que fue el último pedacito de la lección de la semana pasada. Y vamos a leer el texto que está en Romanos 8:1, que dice: ahora pues, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿para quién no hay condenación? Para los que andan en el Espíritu. Para los que andan, para los que están en Cristo Jesús. Y lo refuerza de otra manera. ¿Cómo lo termina de explicar? Para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para ellos no hay ningún tipo de condenación, ningún tipo de condenación. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearíamos poder deshacer, pero que no podemos, hacerlo. Y voy a leer un párrafo, un texto, y después lo vamos a ir analizando, incluso vamos a hacer un refuerzo con algunos versículos. Gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, que ya lo estuvimos estudiando en las semanas anteriores, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Y acá nos vamos metiendo en el tema que quedó ahí latente, no sé si pendiente, pero sí latente, de la semana pasada con lo que estuvimos hablando con Enrico. Gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Y está buenísimo, así debe ser. Alguien que vive con la culpa encima, imagínense la cara de esa persona. Entonces, nosotros encontramos el gozo a través de la liberación. Sigo adelante. Según el texto de hoy, no hay ninguna condena en contra de nosotros. ¿No nos hace sentir bien eso? ¿No es un motivo de gozo, además de un motivo de alegría? Según el texto de hoy, no hay ninguna condena en contra de nosotros. El juez supremo nos considera libres de culpa, nos cuenta como si hubiéramos hecho las cosas por las que nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas por las que nos sentimos culpables. Y ahí sí, me encantó de nuevo esta perspectiva perdón a Enrico que lo estoy mencionando a cada rato, esta perspectiva. Yo no quiero levantarme, dijo Enrico, y sentirme todos los días a la mañana culpable. No quiero sentirme así. Es así como deberíamos vivir. Es así, a eso tenemos que ir. Precisamente ese es el sentido que tenemos que alcanzar. Vamos a hacer un repasito, nos metemos en el tema y después vamos a quizá debatir algunas cosas. Repasamos, ¿qué es culpa primero? Porque este lunes hablamos acerca de libre de culpa. Muy bien, culpa entonces tiene que ver tanto con el acto como la emoción. Recién hablamos de las emociones y que el gozo es una emoción compleja que incluye muchas cosas, no es solamente la alegría. El gozo, así como el gozo, la culpa también es una emoción. En realidad, tenemos la culpa definida desde dos aspectos. Nosotros somos culpables por lo que hicimos mal
y nos sentimos culpables, la emoción, por lo que hicimos mal, por el mal acto. Entonces la culpa la tenemos dividida o definida desde estos dos aspectos. El mal acto requiere de una liberación de esa culpa, y esto solamente ocurre a través de haber pagado por ese mal acto, haber pagado por la condena o haber sido liberados por el perdón. Hace poco acá en las noticias escuché, no soy muy de meterme con las noticias, pero escuché de una mujer que se acercó a la justicia y pidió que no se encarcele, no sé si ustedes lo escucharon, que no se encarcele a esa persona que era culpable por haber cometido un delito, porque ella lo perdonaba. Es más, mostraron cómo esta mujer y el culpable se abrazaban y lloraban juntos en la comisaría, en la alcaldía, no me acuerdo dónde fue ese, pero me llamó la atención esa acción. Y creo que muchas personas habrán pensado, pero qué mujer tonta, ¿no? O qué falso este ladrón o este criminal que recibió la culpa. Así es fácil llorar y emocionarse. Pero qué emoción se siente cuando nosotros nos podemos sentir perdonados. Entonces, ese mal acto, ahora te dejo, María Justa, ese mal acto requiere de una liberación de culpa, y esto solo es a través del perdón, la verdadera liberación. El perdón es la llave que abre el compromiso de culpa entre el ofendido y el ofensor. El perdón es lo que nos libera, es lo que nos hace sentir, nos saca ese peso que tenemos encima. Claro. La culpa, que surge cuando somos conscientes del error, y esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros, para sentirnos culpables, tenemos que tener el grado de conciencia de que cometimos algún error. Si nosotros no somos conscientes de que cometimos error, ¿de qué nos vamos a sentir culpables? Absolutamente de nada. Pero cuando nosotros tomamos conciencia, en este caso a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que empiezan a surgir un montón de errores, pero no quedamos solamente atrapados en el error, en la culpa y en la condena, sino que tenemos la esperanza y el gozo de esa esperanza de ser liberados, que somos liberados instantáneamente porque Dios nos ofrece el perdón. Ahora, la culpa, que surge cuando somos conscientes de ese error, activa un mecanismo que nos restaura, y a través de ella realizamos un mecanismo de recuperación o de restauración, como dije recién, de lo que hicimos mal. A partir de ahí nos arrepentimos y empezamos a transitar un mecanismo de restauración. El perdón, en este caso, nos redime. Y habíamos dicho, y siempre hago énfasis en las dos acepciones de la palabra redención. ¿Qué quiere decir que el perdón nos redime? El perdón, primero, nos libera. ¿Cómo? El perdón nos libera nos da liberación. ¿Se acuerdan que el familiar más cercano compraba la liberación del esclavo? Nosotros somos esclavos, en este caso, del pecado, y lo primero que recibimos es liberación. Pero además de ser liberados, nos lleva a una instancia de que nosotros volvemos a ser como que si nunca hubiésemos cometido ningún error. Nos vuelve a cero, como si nunca hubiese pasado nada. Solo podemos tener acceso al perdón a través de la confesión. Y este tema nosotros no lo hemos hablado durante este trimestre, pero el mecanismo de la confesión, que algún día lo hablaremos, es muy interesante, muy lindo, pero además es muy importante para nosotros el hecho de poder confesar para poder recibir el perdón. Solo podemos recibir ese perdón, ese acceso al perdón, a través de la confesión. Y una vez que confesamos, ahí interviene la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Que nos justifica, nos considera justos aún sin ser justos. ¿Por qué? Porque precisamente en base a ese vínculo de la fe. Y somos entonces liberados de la culpa.
Y ahí es donde nosotros nos encontramos con esta esencia. Y repito este concepto, ¿no? Que estamos hablando la semana pasada, y ahí le doy la mano a quienes estaban, María Justa y Paul. Enrico nos manifestó que a él no le gustaría levantarse todos los días y sentirse culpable, y yo me quedé con esa esencia, y es lo que quiero manifestar, y lo que quiero que logremos todos. ¿Cómo podemos lograr esa emoción, ese sentimiento? María Justa, y después Paul. Ahí está. Sí. Bueno, pasó un poquito el tiempo, pero te quería decir, cuando vos hablaste del perdón, a mí me pasó que yo salí un sábado a la tarde a predicar, ¿no es cierto? A predicar con un grupo de amigas que eran como 5, con una nenita de 7 años. Resulta que cuando venimos, voy a cruzar las agujas acá en Libertador San Martín, que es la entrada, y viene un hombre borracho y me arrastró 17 metros con toda la gente adentro. Yo lo único que me agarré el volante derecho y decía, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hasta que me terminó de arrastrar 17 metros. Bueno, tuvo todo unas cosas ahí, la cuestión que tuve que ir al juzgado, y de un momento a otro él vino y me dijo, perdóneme señora, gracias a Dios, dice, están todos vivos. Estaba borracho el hombre. Y bueno, y yo cuando me dijo, perdóneme señora, yo dije, está bien, te voy a perdonar, le digo yo así. Y bueno, y le dije, mira, mucho destrozo, muchos daños, pero estamos todos vivos. Yo no te voy a hacer juicio, ni yo tampoco, señora, me dijo así. Yo perdí mi auto, nos chocó en el medio, lo partió por la mitad, después me tuve de una Cherry Cucú Full tenía, tuve que pagar 6 cuotas que me faltaban, pero la verdad que fue una bendición porque yo oré con él y le dije, no vamos a hacer nada. Gracias a Dios tu señor está bien, porque en ese momento había sufrido como un ataque de depresión, que mi hijo fue a traerle una pastilla y le dio esa pastilla. Cuando se dio vuelta, mi hijo, la señora le dijo, vos tuviste la culpa porque vos venías muy rápido. Entonces ese señor me pidió perdón y yo lo perdoné. Y bueno, y así fue. Así que después me tuve que comprar un auto 2011. Pero gracias a Dios estamos todos sanos. La importancia del perdón y aprender la esencia del perdón, María Justa, y la importancia que Jesús le dio en el Padre Nuestro, ¿no? Perdonar nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos. Gracias. Paul. Exacto. Sí, me encantó lo que dijiste recién. Y Isaías dice soltar las ligaduras, ¿no? Cuando dice soltar las ligaduras es esto, nosotros ir y perdonar al que nos hizo daño, porque nunca se trata del otro, siempre se trata de uno mismo, ¿no? Y estas cosas tienen implicaciones grandísimas para cuando nosotros tambaleamos, para cuando nosotros estamos ahí que no sabemos qué hacer, cuando pecamos o no. Dejamos paso a la, entre comillas, ¿no? La vieja persona, que de repente regresa de la muerte ahí por unos momentitos. Entonces nosotros admitimos, confesamos, o sea, le agradecemos a Dios por haber sido perdonados, ¿no? Y seguimos adelante. Y ahí es donde nosotros creo que tenemos un problema, en seguir adelante. Y no es que el pecado no sea serio, ¿no? El tema acá es que nosotros creemos que Dios toma con seriedad esas cosas, pero no nos damos cuenta que Dios ve en nosotros algo que nosotros no vemos. Entonces nosotros quedamos mirándonos a nosotros mismos y no confiamos en lo que Dios ve de nosotros. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso nos terminamos martillando la cabeza y nunca podemos avanzar. Entonces yo creo que el problema que tenemos nosotros es ese. Tomamos con seriedad el pecado, pedimos perdón, pero después nos quedamos pensando que Dios no nos perdonó. Entonces ahí no estamos confiando en Dios. Sí, y mucho peor cuando además nos autocondenamos y tomamos la decisión de Dios sobre nosotros mismos. Y ahí es donde nos ponemos ese yugo del que hablábamos la semana pasada, que es pesadísimo y que nadie puede cargar, y ahí es donde vemos las caras de vientre estreñido en las iglesias, porque, o sea, estamos con una pesadez encima,
Exactamente. Y ya que lo mencionaste, esto, ¿Había justamente, entretenido? claro, y ya que lo mencionaste, justo este tema de nuestras caras y el resultado de cómo nosotros tomamos esto que Dios nos quiere mostrar que es totalmente distinto, precisamente quería hacer ese comentario, de que muchas veces las religiones, y no saco ninguna, en todo sentido, muchas veces usan el mecanismo culpógeno para acercarnos, obligarnos a acercarnos a Dios. Pero precisamente en estas lecciones hemos descubierto que nunca fue el propósito de Dios que nosotros nos sintamos culpables o que viviéramos en un mecanismo culpógeno sin poder levantar cabeza, porque realmente es asfixiante, es Bueno, horrible. déjame, Sí. perdóname, ¿no? Pero justamente nosotros venimos de un reformador que fue Martín Lutero, que él justamente se dio cuenta de eso, de que nosotros, de que la iglesia, en ese momento era la iglesia de Roma, vivía con las indulgencias, con un montón de cosas, y uno tenía que flagelarse y estar siempre teniendo... Y este tipo se dio cuenta que solamente la fe en Dios hacía falta para que uno sea salvo. Pero lamentablemente también, de un tiempo a esta parte, nosotros hemos empezado también a agregar cosas y cosas y cosas, y entre comillas terminamos haciendo quizás lo que hacen todas las iglesias. Y lo que dijiste vos recién es algo jugadísimo, y a mí me encanta que lo hayas dicho, porque si lo digo yo, por ahí uno dice, este Paul siempre... Pero yo, el otro día que Enrique habló, yo me hice esta pregunta, y me la hago desde chiquito. ¿Existiría la iglesia si no hubiese culpa? Bueno, entonces, gracias, Paul. Denis, y seguimos que estamos ya llegando a la hora. Yo estoy pensando en nuestro querido padre Adán. Él cometió pecado y él reconoció su culpa, pero de las consecuencias de su pecado se liberó recién después de 930 años, porque él vio cómo él fue el originador, el que introdujo el pecado y luego transmitió por generaciones, ¿no? Y ver hasta su primer hijo terminar matando a su otro hijo, y todo eso recaía seguramente en él, el tema de las consecuencias, a pesar de que él fue perdonado, porque se arrepintió, porque la solución para, digamos, liberarse de la culpa es Cristo, evidentemente, ¿no? Entonces, él, entregándonos a él soluciona pecados cometidos y pecados sin culpa incluso. ¿Por qué digo pecados sin culpa? Porque hay pecados, además pecados de muerte y pecados que no son de muerte. De eso habla la Biblia, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero lo importante es vivir realmente gozosos y alegres de que ya eso fue perdonado. Sin embargo, estamos mirando las consecuencias y nos duele ver, ¿no es cierto?, las consecuencias de nuestro, no solamente errores, sino también pecados, en el sentido de que no fueron cometidos por ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, de ahí somos conscientes, pero de los que no somos conscientes es porque realmente hemos sido recién nacidos, digamos, no es consciente de que viene con una naturaleza pecaminosa, pero aún eso tiene solución en Cristo Jesús. Todo eso es lo maravilloso que nos alegra y nos da gozo, porque es el don del Espíritu Santo, realmente el gozo. Muy bueno lo que dijiste, Denis, porque esto intenta unir las dos cosas. Hablamos, y siempre María Justa me lo recalca, tenemos una mente pensante, una mente sintiente, y nosotros nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Es importante que aparezca la culpa? Claro que sí.
pero lo que no debemos, y eso siempre trabajo incluso con mis pacientes, no debemos quedar atrapados en la culpa y vivir una vida culpógena. Porque si estamos viviendo una vida de cristianismo culpógena, estamos en pecado. No solamente no es bueno, no es lindo, sino que además estamos en pecado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sinónimo que uso siempre de pecado? Es daño. Y cuando nosotros, vivimos en una vida culpógena, es una vida que haciéndonos daño constantemente, mañana, tarde y noche. Y la culpa solamente debe existir como para darnos cuenta que hicimos mal, pedir perdón, arrepentirnos y cambiar nuestra vida para que podamos ser felices. Dios nunca puso la culpa en este caso, o nunca afloró la culpa y nunca utilizó la culpa para retorcernos la cabeza y hacernos sentir mal constantemente. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros seamos felices y estemos gozosos en esta promesa. Entonces ahora mi pregunta es, después de haber visto todo lo que vio Adán en base a las consecuencias de su error, de su pecado, ¿cómo podía estar gozoso? ¿Cómo podía estar gozoso viendo día a día el avance de lo que él había originado? ¿Podía tener una vida de gozo en base a qué? En base al perdón únicamente. En base al perdón de que Jesús inmediatamente le ofreció. Claro. Pero si nosotros no hacemos uso de ese beneficio, y es muy interesante y es muy loco, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que a veces vivir sobre nuestra conciencia con malos recuerdos de cosas que hemos hecho mal. ¿Y cómo podemos estar lo más bien, lo más felices, como que si nunca hubiese pasado nada? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el mecanismo culpógeno y con el remordimiento que nos haga daño, que nos destruya. Porque Dios dijo, no, esto ya pasó. Las cosas pasadas ya fueron. Ahora todo es hecho nuevo. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio de autoestima espiritual, de que no nos hagamos daño incluso a nosotros mismos? De no vivir esa vida culpógena, de no vivir una vida cristiana culpógena. Y ahí sale esta pregunta, ¿no? ¿Qué cara tenemos nosotros con respecto a nuestra vida? ¿Tenemos una cara de gozo o tenemos una cara de un efecto culpógeno? Vayamos a leer 3 textos, 3 versículos. ¿Puedo decir algo, Erwin? Elida, cortito porque tenemos que terminar. Sí, porque dice... Juan 5:24, vayan buscando. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Y vivir un día a la vez, vivir el día de hoy y no preocuparnos por el día de mañana. Y si ya estamos perdonados, si hemos pedido perdón. Exacto. Vivir en base al perdón. Vivir en base al perdón. Ya fui perdonada, ya me perdonó. Y no, pero yo ayer te hice esto. Ya te perdoné. No, pero es que yo no merezco tu perdón, pero ya te perdoné. Y a veces somos nosotros los que quedamos atrapados en el mecanismo culpógeno y sin recibir el perdón, sin hacernos cargo. No hay que rumiar el pasado. Exactamente, gracias, Elida. Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir de cierto, de cierto? ¿Por qué este de cierto, de cierto? ¿Qué quiere decir de cierto? O sea, en verdad. En verdad. ¿Por qué lo dice 2 veces? Para reafirmarlo. Porque reafirma. Nosotros en argentino diríamos posta, te lo digo posta, ¿no? Como que es verdad. De verdad, en serio te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, y cree en Dios, confía en Dios, tiene vida eterna. Epa, ¿quién no está diciendo esto? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No es un motivo de gozo? ¿No es un motivo de esperanza y de liberación? ¿Por qué? Porque ya pasó esa vida. Ahora, esto, ojo, porque tiene una condición. ¿Cuál es la condición? El que cree, el que tiene fe. Y la fe, acuérdense que no es solamente el conocimiento cognitivo y racional,
porque la fe está basada en el vínculo. Y sabemos que el diablo también cree y tiembla, cree en Dios, porque él lo vio a Dios, pero no tiene fe en Dios, porque no dejó que Dios haga el trabajo en él que debería haber hecho. Entonces, el que oye mi palabra y tiene fe, el que escucha lo que yo le estoy diciendo y cree en mí y confía, tiene vida eterna. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, dice, siendo, ¿qué cosa? Justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Ser considerados justos, aunque no lo seamos, siendo justificados gratuitamente. A ver, ¿cuánto tuvimos que pagar nosotros para ser salvos? ¿Cuánto tenemos que pagar? Nada. Pero ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? ¿Tenemos que pagar un precio, sí o no? Sí, ahora la muerte, claro. Sí, no, ese es el precio por haber pecado. Pero sí. ¿Cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar para ser salvos? Nada, es gratuito, es de gracia. La gratitud nomás. Sí, no, vamos ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Dios nos justifica así, gratuitamente, ¿mediante qué cosa? La redención. ¿Qué quiere decir redención? Liberación y volver a cero como que si nunca hubiese pasado nada, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? Dios, o sea, ahora está metiendo al Padre, Jehová, puso como propiciación, como intermediario, hablamos acerca del santuario, ¿no es cierto? Expiatorio, dice acá. Expiación, como el cordero expiatorio. ¿Por medio de qué cosa? De la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leo el último versículo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, no tuvo en cuenta qué cosa, lo que nosotros hicimos. Claro. En su paciencia. Y a veces te perdono una, te perdono dos, te perdono tres, ¿hasta qué? Hasta que se me termina la paciencia. Ya cuando se me terminó la paciencia, no te perdono más. Pero acá dice, en base a la paciencia divina, nos perdona nuestros pecados pasados. Pero ¿en base a qué? En base a la fe. Y en 2 Corintios 5, 21, último texto, un par de comentarios y ya vamos a ir hacia el final. El hecho, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, está hablando de Jesús, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Y ya entendimos, ¿no? La justicia, o sea, Él nos justifica en base a ¿qué? A que Él nos conoce. Nosotros estuvimos con Él, tuvimos una relación de fe, de amistad, de amor con Jesús, y entonces Él dice, mirá, Erwin tiene todos estos errores, pero sin embargo yo lo conozco su corazón, conozco su fe, y viene conmigo. Él pasa, déjalo pasar. El hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que no somos culpables. El hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que no somos culpables. El hecho de que seamos culpables, sin embargo, no quiere decir que tenemos que vivir bajo la culpa. Por eso es la invitación a vivir en este gozo. ¿En el gozo de qué? De haber sido liberados. Y al entender esto, no nos da además de gozo, no nos da alegría, no nos da ganas de salir corriendo, felices de entender de que nosotros somos liberados de esta esclavitud. Estad siempre gozosos, dice en 1 Tesalonicenses 5:16, que fue el texto que leyó Elida recién. Una de las grandes promesas de vivir en una relación de pacto con el Señor es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Insisto y reinsisto y vuelvo a insistir esto porque a ver si nos entra por algún poro de nuestra mente.
Gracias a la sangre del pacto, nosotros que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que se nos quita la carga de la culpabilidad. ¿Cómo se nos quita la carga de la culpabilidad? Repito el texto. Gracias a la sangre del pacto, ya lo vimos el corderito que moría, vimos el corderito que murió en el Calvario, en la cruz. Gracias a esa sangre, nosotros que elegimos, y esta es una decisión, elegimos entablar esa relación del pacto con Dios, que elegimos cumplir este tipo de pacto a través de la fe, en base al vínculo, el arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no hay culpa, acuérdense de esto. El arrepentimiento y la obediencia, que era el cambio de vida, el cambio en nuestras acciones, el cambio en nuestros actos, ahí entra la ley, podemos ver que se quita la carga de la culpabilidad. Acá se ensambla todo en esta frase. Ahora, nosotros estamos condenados, y perdón por esta palabra, ¿no? Porque estamos ya destinados ¿a qué? A vivir una vida totalmente diferente. Porque ahora vivimos una vida diferente en acciones, en emociones, en pensamientos, y nuestra vida es totalmente distinta. Ya no nos estamos sintiendo mal, ya no estamos haciendo mal, ya no estamos pensando mal. Ya ahora nuestra vida es diferente y se dibuja en nuestro rostro, en nuestra cara, como resultado del gozo, como manifestación externa del gozo. En Efesios 3, 17 al 19 dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Fíjense, ojo con esto de la mente pensante, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense que acá nosotros no somos así amantes etéreos, ¿no? Como que nosotros decimos, ay, sentimos un amor. No, este amor está basado en el conocimiento, en el proceso de lo que nosotros hicimos. Por supuesto, cuando nosotros vemos que alguien dice que nos ama, pero no coincide con sus actos, con sus palabras hacia nosotros, entonces nosotros decimos qué tipo de amor es. Pero nosotros cerramos el concepto del amor con las acciones y con las palabras, por supuesto, de quien nos está transmitiendo ese amor. Ahora nuestra vida, ahora Jesús, a través de ese diálogo, de esa comunicación diaria, directa con Él, empieza a fusionar su corazón con el nuestro. ¿Qué quiere decir su corazón? Cuando hablo de corazón, ¿de qué estoy hablando? De su pensamiento. De nuestra mente sintiente. No solamente estamos empapados de la Biblia y de su palabra escrita, sino también estamos empapados de sus emociones. Estamos empapados de su carácter. Exactamente. Gracias, Euclides. De su carácter. ¿Por qué? Porque Él nos dice, ay, no te hagas tanta mala sangre, mírame a mí. Y Él me empieza a enseñar cosas de nuestra vida cotidiana, para que nosotros aprendamos a tener el gozo que Él tuvo aquí en la tierra. Pero solamente a través de la conexión, a través de la comunicación, a través de lo que le pasa a Euclides con Peggy, que se fusionaron el uno con el otro. Lo tengo acá de ejemplo, y ahí lo tengo en trayecto también a Joel con Clarita, de que nos vamos fusionando uno con el otro. ¿En base a qué? Al conocimiento diario. Y vamos puliendo nuestro carácter en función también del otro. Mi pregunta es, en este pacto entre Dios y nosotros, ¿estamos haciendo el mismo trabajo?
Esto se puede entender y hacer realidad en nuestras vidas cuando por el vínculo que tenemos con Jesús, esa convivencia cotidiana hace que su corazón se funda en el nuestro, hace que su estilo de vida se funda en el nuestro. Ahora tenemos un nuevo corazón, que es otro de los grandes beneficios del pacto, y en todo caso sería otro motivo para estar gozosos. La ley de Dios es el extracto de su carácter, y el extracto de su carácter ya lo tenemos incorporado en nosotros por esa convivencia. Ahora, hay un pacto que Dios, como parte del pacto también, que nos hace felices. Lo encontramos en Juan 11, 25 y 26, que dice: yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Chicos, Exacto. estamos pasando por la muerte, y como dice el Salmo 23, aunque ande en Ande valle de sombra de muerta, no temeré mal ande en alguno. valle de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir? Que la muerte ya le vea la sombra. ¿Vieron cuando alguien se acerca y estamos distraídos y el sol es interrumpido por algo que se nos aproxima sombra. y nos hace sombra? Bueno, Exacto. así la muerte constantemente a veces sentimos que está cerca y la sentimos al lado. Y no tenemos que tener mal alguno. ¿Por qué? En base a esa promesa, precisamente. De Porque que su escudo y su callado infundirán aliento, dice. yo soy la Adereza mesa adelante de nuestros soy la espíritus. resurrección, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es una promesa para aferrarnos Maravilloso. y para mantener ese gozo y esa autoestima espiritual? Em, Erwin, perdón. ¿no? Sí, Después que, como vos dijiste, ese párrafo que leíste tan hermoso, que es la unión entre las personas y Cristo, tenemos un mandato, que salgamos a predicar el Evangelio. Entonces, con esa iluminación que vamos a tener, ¿no es cierto? Con eso, con ese reflejo. Ahí voy. Ahí quería llegar, justamente. Nosotros ya, eso nos pasa a todos cuando estamos enamorados. Qué difícil es cuando nos enamoramos de alguien que nos dice: no le digas nada a nadie. Porque no lo podemos guardar. No lo podemos guardar. Nos sale por los poros. Y capaz que no lo decimos. Pero se nos nota. Se nos nota porque lo miramos o la miramos y se ven nuestras acciones. El amor nos sale por los poros. Y acá nos dice, nos está invitando esto que dijo María Justa recién. Por tanto, en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, hace ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y haciendo ¿qué cosa? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles fueron los 2 mandamientos que Dios nos enseñó? El primero: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo Similar al primero, ¿cuál era? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿es tan difícil enseñar esto al mundo? Sí, es muy difícil. ¿Y saben por qué? Es muy difícil cuando nosotros no lo pudimos percibir, entender. Porque nos cuesta muchísimo enseñar algo que no entendemos. Pero tenemos un mandato de hacerlo. Pero claro, nosotros nos desvivimos por el mandato de lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es nuestro primer trabajo? Es el hacerlo carne en nuestras vidas. Entender la esencia de lo que Dios nos quiere decir a través de todas estas palabras del pacto. Palabra dura, difícil, rígida, fría, podríamos decir. Pero ¿entendimos la verdadera esencia del pacto y del verdadero pacto? Más allá de quiénes somos. Yo creo, perdón. Sí. Perdón, Erwin. Ahí tenemos otra dicotomía, ¿no? Nosotros creemos, nosotros entendemos, lo razonamos y nos quedamos ahí. Y ahí nos falta creer y vivir por lo que creemos. Por eso no podemos, como decís vos, ahí es donde se hace difícil.
Porque sí, lo entendemos, lo razonamos, no sabemos toda la Biblia de pe a pa, dónde ir, pero si yo no me lo creo, terminamos, como decía la otra día Cristina, con el siervo que salió a buscar al primero que le debía, porque no le creyó al rey que lo había perdonado. No le creyó, quiso salir a juntar plata para seguir para pagarle, porque ese es el tema. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la parábola de los jornaleros, ¿no? Hablando un poco también de la vida eterna y de lo que estaba diciendo, de que uno tiene que vivir hoy como que estuviese en el cielo. Los jornaleros, cuando esperaron su recompensa, no les gustó lo que recibieron. Ellos querían más. Y se habían olvidado que estuvieron desde el principio de la mañana con Dios. O sea, entendieron que solamente estaban trabajando. Por eso yo creo que esto es un tema de perspectiva, ¿no? De perspectiva, no, un tema de identidad. Nosotros tenemos que descubrir qué pasa en nosotros. Claro, y qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y creernos eso. Y creernos eso. Iba a ser esa pregunta. ¿Por qué esperamos a que Jesús venga a buscarnos para vivir con Él y no vivir acá como si viviéramos con Él? ¿No es cierto? Exactamente, y ese es el problema que tenemos, Cris. Ese es el problema que tenemos, y yo lo tengo también. Porque si yo viviese creyendo, yo tendría seguidores, entre comillas, y vos también, y todo el mundo tendría discípulos, porque nos creerían lo que confesamos con la boca. Lo que pasa es que... Sí, ya está. Termino con estos conceptos de esta pregunta. Primero, como para cerrar esto. Mi pregunta es, de todos los que estamos acá, ¿creemos en Dios? La otra pregunta, sí, seguramente la respuesta es obvia, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿creemos en nuestra vida de manera práctica que Dios nos perdonó? Creemos en nuestra manera, vivimos una vida de perdón y aceptamos y vivimos en consecuencia de eso. ¿Y creemos que ya somos salvos hoy, ahora? Bueno, ahí está. Ahí empezamos a temblar, ¿no? Porque ahí empezamos a dudar un poco de nosotros mismos. Termino con esto. Este trimestre aprendimos que el pacto no es un trato o un contrato lleno de reglas y restricciones a través del cual recibimos beneficios y recompensas, sino la demostración del vínculo que quiere tener Dios mismo con nosotros. Eso es lo que, como resumen de esta semana. Ahora, ¿de qué manera estas lecciones nos hicieron comprender mejor el vínculo de Dios con nosotros? Pero la otra pregunta sería, ¿de qué manera estas lecciones nos hicieron entender el vínculo de nosotros con Dios? ¿Y en qué cosas tenemos que modificar? Que es precisamente lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo podemos hacer para renovar nuestro pacto con Él en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos bajar en el diario vivir, en la mañana, tarde y noche? Por eso tratamos de dar siempre ejemplos para que nos resulten más prácticos, porque a veces estas filosofías o estas ideas quedan en una nube y no la podemos hacer carne. ¿De qué manera estas lecciones nos hicieron entender ese vínculo de Dios con nosotros? ¿De qué manera nos hicieron entender ese vínculo de nosotros con Dios? ¿Y cómo podemos hacer para renovar ese pacto con Él en nuestra vida cotidiana? Dios prometió no abandonarnos jamás, y lo vimos, y lo estudiamos, y lo repasamos. Se lo prometió a Adán, se lo prometió a Noé, a Abraham, a Isaac, a todos los profetas, y lo vino y lo confirmó Él mismo, haciéndose carne y muriendo por nosotros. Ahora, estaría bueno y sería muy lindo que podamos hacer la misma promesa con Él, de no abandonarlo. Y a veces corremos el riesgo de que lo abandonamos al no creer en lo que Él nos promete. Ahí lo estamos abandonando. Si Él me dice, Erwin, cree en mí, quédate tranquilo, va a estar todo bien. No, pero Señor, ¿qué confianza tenemos? ¿Cerramos nuestros ojos y nos entregamos para que Él nos vaya manejando? ¿O ponemos, es que yo todavía no hice esto, es que tengo que hacer aquello, es que lo demás allá? Y entramos en pánico y en desesperación y nos cargamos con la culpa encima y no dejamos que Jesús haga el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Él nos prometió, Él ya nos dio la vida eterna, Él ya ha pagado por nosotros y nos dice, quédate tranquilo, déjame que yo
que yo haga las cosas en vos. Déjame que yo te muestre y que meta mi carácter dentro tuyo para que para que puedas ver los resultados al final. Y si no lo alcanzamos a hacer, lo vas a ver reflejado cuando yo vuelva a buscarte. Porque la Biblia dice ¿qué cosa? Que esa obra que Él empezó la va a terminar en nosotros. Que este sea nuestro pacto con Jesús y que comencemos un nuevo trimestre con esta renovación de ideas, de emociones y de actitudes también en nuestras vidas. El título del trimestre del trimestre que viene es El descanso en Cristo. Ajá, qué buen título. Y el título de la lección de la semana que viene ya es Cómo vivir en una sociedad 27x7. Un título que promete también. Chicos, nos encontramos. Paul, tu palabra, no sé si alguien más quería Sí, un comentar algo. chiquito. ¿Viste que vos contaste lo de la noticia de esta chica que perdonó al... Sí. Bueno, no sé quién lo contó. Sí, lo comenté yo. Hay un video en YouTube de un asesino en Estados Unidos. 37 mujeres mató. Y uno lo ve, esto está bueno para que lo veamos, ¿no? Porque uno no lo puede creer, la verdad. Pero lo que sucede con la persona, con el asesino, durante los 37 testimonios de las familias, viste que les dejan un espacio para que le hablen y se dirijan al acusado, todos, absolutamente todos, le decían, pero de la A a la Z, e inventaban palabras para decirle lo malo que había hecho, ¿no? Que en realidad nadie lo niega. Pero uno solo se paró enfrente y aparentemente era un rabino o algo, porque se ve en YouTube que tiene como unas bufandas. Se nota que era un señor de Dios, ¿no? Y nada, y le expresa el perdón. Y lo bueno de eso es ver la cara del tipo durante los otros testimonios, la dureza de su rostro era como diciendo, no me importa nada. Sin embargo, cuando habla este señor, se pone a llorar de una manera, y ahí es donde el tipo, pienso yo, no se da cuenta que recibió el perdón al menos de uno, que para él ya lo era todo. Pudo haber sido ido preso, que lo mataran, pero yo pienso que ese perdón que recibió esa persona le salvó el alma o le sanó el alma, ¿no? Gracias. Mírenlo porque está buenísimo. Gracias, Paul. ¿Algún comentario, algo más que quieran agregar? Peggy, ¿sí? Bueno, yo estaba pensando todo este rato mientras escuchábamos con Euclides, que nos gustaría ser como Moisés, que sin palabras, cuando bajó de la presencia de Dios, todos lo notaron, ¿verdad? Su rostro había sido transformado, su corazón, todo. Entonces, permitamos que Dios haga eso con nosotros a través de la continua relación, de la diaria relación, para que sin hablar, todos sepan que hemos estado con el Señor y que llevamos esa vida plena, capaz de, con el poder del Espíritu Santo, transmitirla a otros. Y ese gozo, ¿no? Ajá. Y cuesta, y lo habla quien fue, ¿cómo fue que dijo Paul? Vientre estreñido, algo así. Yo fui mucho tiempo así. Ahora, no ha cambiado las circunstancias de nuestras vidas, se han agudizado, pero yo creo que todo el mundo dice que nos ven más contentos, más felices. Estamos aprendiendo, viejos a vivir. No, viejos. Bueno, él me corrige, no viejos, él no quiere admitir. A depender de Dios, a confiar, porque eso es lo que te da el gozo y eso es lo que te da la capacidad, te empodera para decirle a otro, mira, yo estoy en esto, pero estoy feliz porque confío en Dios y Él nunca me ha fallado. Muchas gracias, hermosas palabras. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No, yo iba a decir... Dale, Elida. No, que yo iba a decir, cuando Dios nos perdona, nos dice, vete y no peques más. Y por eso tenemos que estar tranquilos, confiados en el Señor, y tenemos que representarlo y reflejar su rostro, su carácter en cada momento. Gracias, gracias. ¿Denis? ¿Nos escucha? No te escuchamos el micrófono.
el micrófono. Ahí está. Me emociona mucho en pensar de cómo toda esta vida nuestra, a pesar de que desde que nacemos, ¿no? Como que estamos condenados al sufrimiento, el dolor y todas esas cosas, luego gozo a pesar del sufrimiento y sin embargo, la misericordia de Dios cómo nos lleva. Y durante este trimestre lo que estamos aprendiendo, hemos estado aprendiendo de la gracia. Yo estaba queriendo leer rapidito nomás una Dale, notita. así terminamos. Claro, una notita, digamos, de nuestra hermana Elena, acerca de lo que aprendemos en relación a Efesios 3, 18, que se leyó también, ¿no? Las dimensiones del amor de Dios, la gracia. Nunca habríamos aprendido el significado de esta palabra, gracia, si no hubiéramos caído, si no, el pecado. Dios ama a los ángeles sin pecado, que hacen su servicio y son obedientes a todos los mandamientos, pero no les confiere su gracia. Estos seres celestiales no saben nada de la gracia, nunca la han necesitado. Nunca la han necesitado, dice. Entonces, porque nunca han pecado. La gracia es un atributo, es decir, una cualidad de Dios, una manera de ser de Dios, mostrada a los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, fue enviada en busca de nosotros. Dios se regocija otorgando esta gracia a todos los que tienen hambre de ella, no porque son dignos, sino porque totalmente indignos. Nuestra necesidad es la cualidad que nos asegura que recibiremos este don del Espíritu de Dios. Eso me ayudó como para ver cómo realmente una admiración para los mismos ángeles, ¿no? Que estemos nosotros pasando por esta aventura de la vida humana y luego realmente la vida eterna. Que nos acompañan, exactamente. Gracias, chicos, gracias a todos por haber estado, gracias a todos por haber compartido este trimestre. Chicos, una alegría, un placer de poder compartir con todos, que podamos seguir sintiendo este gozo que todos sentimos esta mañana y espero que así sea durante la semana y que nos sigamos encontrando sábado a sábado como lo venimos haciendo hasta ahora ya desde hace más de casi un año y medio. Terminamos con una oración. ¿Alguien se ofrece como para orar y terminamos? ¿Puede ser? Ahí está Gina. Dale. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos gracias por escuchar tu palabra, mi Dios, que quede en nuestros corazones, mi amado Jesús, y que podamos ponerlo en práctica, mi Dios, el perdón de tu gracia y poder recibir, Señor, tus bendiciones, Señor, si tú lo permites. También, mi Dios, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a tener esa fe, esa confianza en ti, en que siempre, Señor, estás a nuestro lado y nunca nos desamparas. Acompáñanos a cada uno de nosotros, mi Dios, con tu compañía, con tu compañía, mi Jesús, en esta semana y en este continuo de tu día santo, el día del Señor. De Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a Buena todos. semana. Un beso, un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Chao. Chao, chicos.